Hoy, como suele ocurrir en este programa, les tengo algunas sorpresas. Mis queridos amigos, hemos venido estudiando el libro del Apocalipsis paso a paso. Hoy vamos a tratar un tema del cual muchos han oído hablar, pero que muy pocos comprenden. Si ustedes desean enterarse de lo que es el juicio final, palabra o frase que muchos conocen, pero como les dije, pocos entienden, los invito, mis queridos amigos, a que permanezcan en sintonía. Mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos. Es para mí, como les dije, siempre un gusto poderme dirigir a ustedes por este medio. Hoy, como les dije, tenemos un estudio muy interesante que hacer. Hay frases y conceptos que existen en la mente humana que a veces nos intrigan, pero que quizá no tomamos el tiempo para averiguar a fondo. Hoy quiero que ustedes me acompañen, mis queridos amigos, a estudiar uno de esos conceptos que se convierten en una especie de mito cuando no nos detenemos a estudiarlo a fondo y a entender exactamente lo que significan. Como les dije, mis queridos amigos, hoy vamos a estudiar el concepto del juicio final. Es algo que suele aterrorizar a las personas cuando oyen hablar de esta frase. Sin embargo, si ustedes permanecen en sintonía hoy, se van a enterar de cosas que quizá antes nunca habían escuchado, pero que se encuentra la definición y la explicación de lo que vamos a estudiar al alcance de sus manos, en su propio hogar. Como siempre les digo, si tienen una Biblia en casa, por favor tráiganla y estudiemos juntos este tema, porque las respuestas que vamos a hallar se encuentran al alcance de sus manos, en sus mismos hogares, mis queridos amigos. Traigan papel y lápiz por si no tienen tiempo de anotar todas las escrituras que vamos a estudiar hoy, porque tal vez iremos rápidamente de un lugar para otro y ustedes las pueden anotar y luego estudiarlas detenidamente y cerciorarse si es cierto o no es cierto lo que estamos diciendo aquí, basados en este libro que llamamos la Biblia. Pues bien, mis queridos amigos, preparémonos entonces. Vamos ahora al capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Los invito a que se dirijan allá y busquen en sus Biblias el capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis y comencemos juntos este estudio. Capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Vamos entonces a empezar a leer e iremos explicando a medida que avancemos para que esto quede claro en la mente de ustedes, mis queridos amigos, y ustedes mismos lo puedan volver a estudiar y a verificar en su propio hogar, en su propia Biblia. Pues bien, amigos, capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Dice así, nos escribe aquí el apóstol Juan, quien vio estas cosas en visión hace aproximadamente 1900 años. Hacia el final del primer siglo, Dios le reveló en visión toda una serie de acontecimientos que habrían de ocurrir a lo largo de los siglos subsiguientes. Y ahora estamos llegando, amigos míos, como les he ido demostrando poco a poco, a el momento casi crucial de la historia, o crucial de la historia, en que estas cosas van a empezar a ocurrir y a desencadenarse delante de nuestros ojos de manera absolutamente asombrosa. Entonces, empecemos a leer juntos el capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Dice, y vi un gran trono blanco. O sea, Juan nos está describiendo lo que vio en visión hace, como les dije, aproximadamente 1900 años. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Inmenso poder, amigos míos, es tal vez por la intensidad del brillo del rostro de este ser que desaparece en el cielo y la tierra, y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ahora toda la concentración se encuentra en este ser que está sentado en ese gran trono blanco. Tratemos de imaginar y de ver exactamente lo que Juan está tratando de describirnos aquí, mis queridos amigos. Sigamos leyendo entonces en el versículo 12, una vez más, del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea que estamos hablando aquí, mis queridos amigos, de una resurrección, porque los que estaban muertos se pusieron de pie. Para que un muerto se ponga de pie tiene que estar vivo, o sea que quiere decir que eran personas que estaban muertas y ahora han sido resucitadas y están de pie
ante Dios. O sea que el que está sentado en ese trono blanco, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, no es otro que Dios. Y vamos a ver quién es ese personaje. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora vamos a ver a qué resurrección se refiere aquí el apóstol Juan, que nos escribe esto, porque, amigos míos, tal vez muchos de ustedes no saben, hay más de una resurrección. Eso es lo que enseña su Biblia, y lo vamos a ver. Los invito por un momento, mis queridos amigos, a que busquen en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Como les dije, aquí dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Vamos a dejar que sea el mismo texto bíblico el que nos explique estas cosas. Y ustedes lo van a poder entender a cabalidad si ustedes verifican estas cosas. Vean ustedes una vez más, como les dije, el capítulo 20, y empecemos a leer en el versículo 4 del libro del Apocalipsis. Ahí empieza la explicación para que ustedes tengan un panorama claro de lo que estamos tratando de entender basados en este libro, como les dije una vez más. Capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces estamos hablando aquí de unos que estaban muertos y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Esta a la cual se refiere aquí el apóstol Juan es lo que muchos conocen como la primera resurrección. Ahora, hay una gran diferencia entre esta resurrección de los que vivieron aquí y los que vivieron que estamos estudiando en el versículo 12 de este mismo capítulo. Y vamos a ver que la misma Biblia nos explica esto. Presten bien atención, amigos míos, porque este es un tema muy importante de entender. Sigamos leyendo entonces en el versículo, hacia el final del versículo 4, una vez más, capítulo 20, hacia el final del versículo 4, dice, y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora sigan leyendo cuidadosamente para que vean lo que su Biblia les dice. No soy yo, vamos a leer lo que dice ahí. ¿Y qué dice? Inmediatamente después, en el versículo 5, pero los otros muertos. O sea que hay unos que resucitan primero, pero dice aquí su misma Biblia, mis queridos amigos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que este juicio final del cual estamos estudiando aquí hoy, mis queridos amigos, son los que resucitan 1000 años después de la primera resurrección. Es lo que está diciendo su Biblia y se los voy a demostrar basados en otro versículo que se encuentra en otra parte de la misma Biblia. Yo les he dicho, amigos míos, que aquí nos basamos en este libro y que este libro se interpreta a sí mismo. Es la única forma como no vamos a desviarnos de la verdad que está aquí consignada. Pero está consignada un poquito aquí y un poquito allá. Hay que buscar, como siempre les digo, las piezas del rompecabezas y ponerlas juntas, y entonces se va abriendo ante nuestros ojos un panorama absolutamente asombroso. Increíble, mis queridos amigos. Entonces dice aquí que los otros muertos no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces vemos aquí que hay dos resurrecciones, entre las cuales hay 1000 años de diferencia. Los primeros en resucitar son transformados en cuerpos espirituales, como les voy a mostrar en un momento, y esto ya lo hemos estudiado, pero creo que nos sobra repetirlo, mis queridos amigos. Entonces veamos una vez más el versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, refiriéndose a los primeros que nombró, dice, esta es la primera resurrección. O sea, los que resucitan al principio de esos 1000 años, es los que están en la primera resurrección. Y luego dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que la Biblia está diciendo que hay una primera. Si hay una primera es porque hay una segunda. Si vamos a seguir la lógica, mis queridos amigos. Entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea que hay una posibilidad de volver a morir, pero ya no para estos que participaron en la primera, sino para los que participan en la segunda. Ahora, ¿por qué razón, amigos míos? Los que
van a resucitar en la primera resurrección, van a resucitar con un cuerpo espiritual. Los que van a resucitar en la segunda resurrección van a resucitar con un cuerpo físico que puede volver a morir. Por eso es que aquí se dice, les estoy tratando de explicar esto lo mejor posible y lo vamos a corroborar, amigos míos, en un momento. Entonces luego dice, volviendo otra vez, bienaventurado y santo, dice el versículo 6 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, ¿reinarán dónde? Dejemos que la misma Biblia lo diga. Mis queridos amigos, esto es mejor repetirlo para que ustedes verdaderamente se den cuenta de lo que estamos hablando aquí. En el capítulo 5, versículo 10 del libro del Apocalipsis, dice, ¿dónde van a reinar? Capítulo 5, no va a ser arriba en el cielo. Vean ustedes cómo dice aquí, capítulo 5, versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La palabra sobre aquí en griego es epis, que quiere decir en contacto con la tierra. De ahí viene la palabra epidermis. Son cosas que uno puede verificar estudiando a fondo estos conceptos. Vean ustedes lo importante, amigos. Ahora, van a reinar sobre la tierra. ¿Quieren ver otra prueba de ello? Vayan al libro de Daniel, capítulo 7, y ahí está la prueba también. Esto es un concepto, amigos míos, que muchos jamás han entendido, pero estamos dejando que sea la misma Biblia la que nos vaya explicando estos temas. Vean ustedes el capítulo 7, versículo 26 del libro de Daniel, y van a ver ustedes, como les dije, que las piezas del rompecabezas se van juntando y nos van mostrando exactamente lo que Dios nos quiere decir. En el capítulo 7, versículo 26 dice, pero ¿se sentará el juez? O sea que dice que vio tronos. Ya lo estudiamos en el capítulo 20. Daniel estaba viendo lo mismo también en visión, y dice, pero ¿se sentará el juez? Y le dice, le quitarán el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ya hemos estudiado, se trata de la bestia que va a ser destruida, que es un gobierno humano que quiere oponerse al gobierno de Dios sobre la tierra. Pues bien, amigos míos, luego dice el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo, o sea, aquí en la tierra. Ya vimos que reinarán sobre la tierra, y aquí dice, dejemos que la misma Biblia nos diga, amigos míos, dice, y que el reino, estoy leyendo el versículo 27 del capítulo 7 de Daniel, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. O sea que vemos corroborado aquí en Daniel que van a vivir para siempre. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ahora vamos entonces a estudiar de que sí hay diferentes resurrecciones en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Amigos míos, es maravilloso, como les dije, ir tomando una y otra pieza, irlas juntando poco a poco. Vean ustedes entonces, los invito a que busquen o apunten capítulo 15 del libro de el Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver cómo Pablo sí habla de diferentes resurrecciones. Ya vimos en el capítulo 20 que hay una primera y naturalmente va a haber una segunda. Pero hay una gran diferencia entre las dos. O sea que es muy importante entender este concepto, amigo. Entonces vean ustedes, en el capítulo 15, versículo 20, apúntenlo por favor, de la epístola primera a los Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, el primero, primicias quiere decir el primero. El primero en resucitar fue Jesucristo. Eso ustedes espero que lo saben, amigos míos. Y luego dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora ven el versículo 22, capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos van a volver a la vida. Pero vean lo que dice enseguida. Fíjense bien, mis queridos amigos. Dice, pero cada uno en su debido orden. Aquí estamos corroborando lo que acabamos de leer en el libro del Apocalipsis, que hay un orden de resurrecciones. Aquí dice Pablo en el versículo 23 del capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
Ahí está, el primero en resucitar, pero luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Mis queridos amigos, vamos entonces a continuar con este tema y les pido que presten mucha atención. Son conceptos que ustedes quizá jamás habían escuchado, pero como ustedes lo pueden verificar, ahí están en su misma Biblia. Volvemos al capítulo 15 de la epístola a los Corintios. Estamos viendo que, en efecto, hay una serie de resurrecciones. Jesucristo primero, luego los que son de Él en su venida, y luego el fin. Y vamos a ver que esa del fin ocurre 1000 años después. Lo vamos a ver con varias pruebas. Como dice la misma Biblia, con 2 o 3 testigos se zanjará todo asunto. Ahora muchos se preguntan cómo van a resucitar los de la primera resurrección. ¿Cómo es posible que la segunda muerte no tenga potestad sobre ellos? ¿Cómo es posible que no puedan volver a morir? Ahora véanlo ustedes explicado aquí mismo en el versículo 35 de la primera epístola a los Corintios. 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Está refiriendo aquí a la primera resurrección. Dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Muy buena pregunta. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea que a Pablo le parece necia la pregunta porque cree que debemos tener suficiente entendimiento para comprender estas cosas. Luego dice el versículo 37. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. O sea que a los de la primera resurrección les va a dar un cuerpo como Dios quiere. Vamos a ver qué cuerpo es. Dice, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora vean el versículo 42. Presten bien atención, amigos míos. 1 Corintios 15:42 dice, así también, en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, este cuerpo nuestro se corrompe. Y los que van a estar en la primera resurrección, ellos entonces, dice, resucitará incorrupción. Luego versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y luego dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, o sea, cuerpo material, resucitará cuerpo espiritual. Léanlo ustedes, amigos míos, ahí está. Por eso es que no vuelve a conocer la muerte, porque es un cuerpo espiritual. Y aquí dice el apóstol Pablo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esa es la gran diferencia entre los que van a estar en la primera resurrección y los que van a estar en la segunda. 1000 años de diferencia. Ahora véanlo ustedes explicado por Jesucristo mismo. Ya hemos visto varias pruebas. Ahora les pido, amigos míos, que ustedes mismos busquen en el capítulo 5, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, y fíjense bien lo que dice aquí, amigos míos, y vamos a ver cómo, como les digo, se va abriendo un horizonte, un cuadro fascinante ante nuestros ojos. Apunten cada una de estas cosas. Capítulo 5, versículo... véanlo una vez más, capítulo 5, perdón hermanos y amigos míos, estamos viendo el capítulo 5, versículo 27 del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 27. Entonces dice, Jesucristo aquí está hablando, Jesucristo dice, y también le dio autoridad, o sea, Dios el Padre, le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre, o sea, por haber Él experimentado y vivido en carne humana, Él es el más calificado para poder juzgar a los seres humanos. O sea que el que estará sentado en ese trono blanco, amigos míos, el que va a juzgar es Jesucristo. Él mismo está diciendo aquí que el Padre le dio el juicio a Él. Y dice que es Dios el que está ante el que están de pie todos los muertos. O sea que Jesucristo es Dios. Claramente lo está mostrando la Biblia, amigos míos, si vamos a permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Repito, capítulo 5, versículo 27 del Evangelio de Juan. Léanlo ustedes mismos, amigos míos. O sea que el juicio le ha sido encomendado a Jesucristo. Dice, por cuanto es el Hijo del Hombre, porque ha vivido la experiencia humana. Dios es justo. Y luego dice el versículo 28, no os maravilléis de esto. Aún no lo dice a nosotros hoy. Nos lo dice a nosotros hoy. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Y véanlo aquí mismo, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
o sea, con cuerpo espiritual, la primera resurrección, como lo hemos estado viendo. Y no van a tener muerte, nunca más van a probar la muerte. Dice, a resurrección de vida, y luego que dice, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Sin embargo, amigos míos, esa misma palabra, que en griego se puede traducir resurrección de condenación, también se puede traducir resurrección de juicio. O sea que Dios va a juzgar a los muertos, van a volver a vivir a resurrección de juicio, y tengo aquí la prueba, mis queridos amigos. Tengo una Biblia aquí, una versión inglesa que se llama Revised Standard Version. Para los que quieren ver esta prueba, se encuentra en el mismo capítulo 5 y versículo 29. Entonces dice aquí que los que han hecho lo malo resucitarán a resurrección de juicio. O sea que en inglés la palabra aquí es judgment, que quiere decir juicio. O sea que Jesucristo mismo está diciendo aquí que va a haber una resurrección de vida, la primera, y luego otra que será a resurrección de juicio. Pues bien, teniendo esto en mente, mis queridos amigos, continuemos entonces leyendo lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Es muy importante tener en cuenta todos estos conceptos, mis queridos amigos. Es mucho lo que hay que decir al respecto. Entonces volvamos al capítulo 20 y ahora ya entendemos el contexto en el cual nos encontramos. Capítulo 20, versículo 12 del libro del Apocalipsis. Entonces dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea que está hablando aquí de una resurrección. Y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué significa eso de los libros fueron abiertos? Mis queridos amigos, los invito a que busquen en un diccionario etimológico, la palabra libros, los libros aquí, es exactamente la palabra Biblia, que es el plural de la palabra griega biblion. La palabra biblion en griego, o biblión, significa libro, y la palabra Biblia no es más que el plural de esa misma palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Biblia les va a ser abierta. Eso es lo que la Biblia dice aquí. Estos libros de la Biblia, que son 70 libros, mis queridos amigos, si contamos el libro de los Salmos como 5 libros, pueden contarlos ustedes, les va a ser abierto. O sea que estas personas que estarán de pie ante el trono por primera vez van a entender a fondo lo que ustedes tal vez están escuchando ahora por primera vez. Muchos millones han muerto sin conocer este libro, sin conocer a Jesucristo. Ellos son los que van a estar allí de pie. Y el primero entonces les va a revelar lo que dice aquí. Dios no va a condenar a muerte eterna a nadie sin primero darle una oportunidad de conocer esto. Mis queridos amigos, esto es un concepto fundamental. Y vamos a demostrarlo todavía más. Entonces dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea que fueron reyes, o sean siervos, o sean grandes las personas, o sean niños. Allí estarán todos delante de Dios. La inmensa mayoría del género humano, que no habrá tenido parte en la primera resurrección y que nunca ha conocido este libro y que nunca verdaderamente ha entendido este mensaje a fondo, todo lo que encierra el libro de la Biblia. Aún para muchos que se llaman cristianos hoy, este libro está cerrado. Muchos no lo entienden. Yo diría que la mayoría de los que hoy se llaman cristianos no lo entienden. Y Dios los va a juzgar únicamente cuando les haya abierto todo el contenido de este libro. Entonces muchos todavía no han sido juzgados, aún aunque se llamen cristianos, porque en verdad no han entendido este libro. Entonces les serán abiertos los libros, les será abierta la Biblia para que la entiendan. Y espero que ustedes me entiendan esto, amigos míos, porque eso es lo que dice aquí, y ustedes lo pueden buscar y corroborar en un diccionario etimológico. Busquen la palabra Biblia y van a ver que no es otra cosa que el plural de biblión, que significa los libros, y es exactamente la palabra que dice aquí. Y luego dice, y otro libro fue abierto.